Dios me los bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigos de nuestro canal en YouTube, nuestra página en Facebook y todos aquellos que nos escuchan en su plataforma favorita de podcast. Bienvenido una vez más a otro episodio de Comentarios de la Prédica, donde hablamos y comentamos de la palabra que el Espíritu Santo nos trae domingo a domingo por medio de nuestra pastora, por medio de nuestros hermanos invitados. Mi nombre es Edwin Hernández y hoy estoy acompañado una vez más con nuestra hermana Mónica Osher. ¿Cómo está, hermana Mónica? Edwin, estoy bendecida después de esa invitación cordial que el Señor me hace y nos hizo a cada uno de nosotros, que dice, quieres hacer como yo, y como decía la prédica, necesito ser más, Necesitamos ser más como el como Él. Señor. Amén. Entonces, eso fue la pregunta que comenzó la prédica. ¿Quieren ser como yo? ¿Quieren parecerse más como yo? Y fue una palabra que realmente nos habló a todos. No hay nadie que pueda decir que la palabra no era para él, porque la palabra era parejo para todos. Para Y nos todos. habló directamente al corazón, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros creciendo, yo me recuerdo de que cuando somos niños nosotros siempre miramos a personas grandes, personas ejemplares, y nosotros decimos, yo quiero ser como él. O tal vez con nuestro papá miramos a nuestro papá y decimos, yo quiero ser como mi papá, o quiero ser como mi mamá. Y está bueno, ¿verdad? Tener esas personas que nosotros miramos como ejemplo, pero en realidad nos tenemos que parecer a Cristo Jesús. Y es justo para estos tiempos, Edwin, donde el enemigo ha estado robando la identidad de cada uno de nosotros. Y hay muchos jóvenes, adultos, ancianos, niños que tienen personas a quien ver. Y el mundo de la fama, eso es lo que Sí, está creando, robando la identidad, y muchos queremos hacer como tal persona, pero no hay nada más grande, no hay nada así más es. hermoso que parecerse a A Jesús. Cristo Y como Jesús. decía la palabra, Señor, Y necesito todo ser ser como Dios. Sí. como tú. Sí, porque tenemos a la sociedad ahora en día que te dan estas personas que no tienen ninguna característica dignas de admirar perdón, dignas de seguir, porque los ejemplos que dan esas personas van a contra de la palabra de Dios, te llevan a contra de obedecer lo que es de Dios. Entonces, la palabra nos habló como iglesia diciendo, dejen de ver a esas personas y véame a mí, véame el ejemplo que yo le doy a ustedes. Entonces nuestra pastora comenzaba diciendo eso, que muchas veces miramos el ejemplo de esas personas y es bueno, hay personas que son leales, son sinceras, tienen un buen carácter y es bueno admirar esas cualidades de Más esas que admirar, personas. sino imitar. Como Imitar, decía Pablo, ¿verdad? Ser imitadores de así mí es. como yo de Cristo, Sí, ¿verdad? Más entonces que admirar, sino que, ¿verdad? imitarlos. Imitarlos. Sí. Pero también nos decía que a la persona que más debemos de admirar y de imitar es a Cristo Jesús. Cristo Jesús, que fue perfecto, que es perfecto y seguirá siendo perfecto. Así es, entonces nos decía que la meta principal de todo creyente, toda persona que ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, debe ser desarrollar y llegar a tener el carácter como Cristo o similar a Cristo. Y a mí me encanta esa palabra que dice desarrollar, Ajá. porque es un crecimiento continuo. Así es. No, no es quedarse ahí en ese nivel y estar estancado, sino que es desarrollar, como dice la palabra, vamos de gloria en gloria. Así es, y es un gran proceso, no es algo que pasa de un De ya. día para el otro, es algo que va Y por desarrollando eso es paso a como paso. decía, perdón Edwin, es Sí, como decía, esta palabra fue para todo. Ni uno puede decir, no, eso no fue para mí, sí, eso fue para Edwin, eso fue para Mónica, eso fue para Omar, eso fue, no, eso fue para cada uno de para cada uno de nosotros, nosotros. porque todos nosotros estamos en el proceso de desarrollar nuestro carácter. Porque tal vez muchos de nosotros sí demostramos ciertas cualidades de Cristo, pero aún así hay muchos que nos falta a nosotros. Y por eso su palabra dice que Él nos va perfeccionando hasta que lleguemos Así es. a donde estamos con Él, a la perfección con Cristo. Entonces nos decía que nuestra meta principal es eso, llegar a tener el carácter similar a el de Cristo. Y primero mi pastora comenzó explicando qué es el carácter.
porque es importante saber qué es Y el eso carácter. porque lo confundimos muchas Sí. veces con el El temperamento temperamento o y con el la personalidad, y ¿verdad? De el una persona. carácter y la personalidad. Es bien confuso y quedó bien claro Quedó bien cuando se claro. definió cada uno. Y a Sí. mí me impresionó que cada uno nacemos con ese Sí. temperamento y muchos decimos yo soy Yo así, soy yo sanguíneo, soy soy calórico, colérico soy y melancólico, flemático, ¿verdad? Y nos adaptamos a eso. No es que yo soy soy así, así. es que yo nací, y es cierto, nacimos así, pero el proceso lo Eso tenemos que es seguir. ahí donde se Ahí forma está, el el carácter, carácter. donde entra el carácter. Y es bueno recordar la definición del carácter. Así es. Eso me impactó, Edwin, cuando dice que el carácter es el temperamento Modificado. modificado. Así es. En otras palabras, es el temperamento con dominio propio, Sí, ¿verdad? Y es muchas veces por medio de la cultura se sí. modifica por la creencia, la educación, pero no más grande que la educación que nos da el Señor, Así ¿verdad? es. Ahí donde se moldea el verdadero carácter que Cristo quiere que Que tengamos. tengamos nosotros. Y como Así, tú decías al principio, muchas veces miramos a estos famosos y donde ahí influye todo lo que miramos nuestro influencia. carácter, ¿verdad? Porque por la cultura, por la sociedad, y también se dice, se define como la manera en que una persona reacciona. Donde no solo que nos influencia, sino como nosotros reaccionamos a las cosas alrededor de nosotros, a las diferentes circunstancias de la vida y las cosas que nos distinguen de los demás. Entonces ese Así es el es. carácter, lo que nos hace diferente a las otras personas. Lo que muestra madurez Lo en que, así nosotros, es. así como hijos de Dios, muestra madurez en nosotros. Así demuestra la madurez, el crecimiento que vamos dando Así y es, ese Edwin. proceso que vamos renovando nuestro pensamiento, creciendo en gloria, yendo en victoria. Y también personalidad, hablaba de la personalidad porque cada uno es la expresión externa de la persona y es lo que ven de nosotros. La manera de que reflexionamos nuestro carácter, nuestro gozo, que somos abiertos, si somos reservados, si somos introvertidos, seguros, sumisos y todas esas cosas donde nuestra personalidad. Entonces estuvo bueno que mi pastora definió eso porque tal vez estaba en duda, pero ¿qué es carácter? Muchos lo teníamos confundido, Sí, muchos. Y a mí me tocó, ¿verdad? Porque uno dice, yo soy así, así. Dice, sí. no. Así es. Entonces ahora que ya sabemos qué es el carácter, que sabemos que es el temperamento modificado por la cultura, por las enseñanzas y todo, llegamos a la pregunta, ¿qué es el carácter de Cristo? Porque tal vez nos preguntamos, ok, la palabra me va a decir que tengo que tener un carácter como Cristo, y pues la palabra nos explicó, nuestra pastora nos explicó qué es tener el carácter de Cristo, y es una reflexión de qué, hermana, o las manifestaciones de lo que encontramos en Gálatas 5, 22, 23, que son los frutos del El Espíritu. fruto del Espíritu Santo, Sí, quién realmente es, cómo es Jesús manifestándose en nosotros. así es. Entonces el carácter de Cristo vemos que es la manifestación de eso, que es amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, paciencia y Paciencia. dominio propio. Entonces todo eso refleja o demuestra el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu. Sí, es Edwin. Y es importante notar que muchas veces uno lleno de orgullo, porque el orgullo cega a uno. Y Así uno es. piensa tener, ay, yo tengo carácter, yo estoy maduro, yo no necesito esto. Pero el Señor nos dice realmente cómo tú te expresas, cómo tú reaccionas ante Sí. una situación. Y es a lo siguiente que entró este tema, Sí. a lo que sigue. Sí, porque nos dice que Jesús, cómo él reaccionó ante la tentación, cómo él reaccionó contra las pruebas, el desafío, cómo él reaccionó contra la calumnia y las heridas que le dieron. Usualmente nosotros cuando nos hacen algo mal, nosotros no decimos te perdono, decimos, ay Señor, hace justicia, pero úsame a mí como el instrumento, ¿verdad? Donde demostramos nuestro carácter ahí, debes de demostrar el carácter de Cristo. Gozo, paz, paciencia, va a tener paciencia, va a tener dominio propio, ¿verdad? No lo demostramos y ahí donde nuestra pastora comenzó a eso, ¿verdad? A demostrar de que nosotros tenemos que demostrar el carácter de Cristo en toda área, en todo lo que nosotros hacemos. Sí, sí. ¿Verdad? Y nos hablaba de que una persona que es guiada por el Espíritu Santo, alguien que ha aceptado a Cristo Jesús,
es guiado por el Espíritu Santo. Y cuando es guiado por el Espíritu Santo puede manifestar todo esto que es el carácter de Cristo. Puede mostrar el amor, puede mostrar la paciencia, el perdón, el dominio propio cuando viene la tentación, el amor para poder perdonar cuando es necesario. Y es bueno, importante recordar que carácter no viene sin Jesucristo, porque hay muchas personas que son disciplinadas y lo confunden, Edwin, Sí. con tener carácter. Como por ejemplo, ¿verdad? Los del ejército, ellos son personas bien disciplinadas en áreas de la vida. Sí. En áreas como para levantarse temprano, para hacer ejercicio, son disciplinadas al comer, pero muchas veces en áreas no tienen carácter, no tienen esa madurez para decir no. Y es ahí donde uno muestra qué es el carácter, qué es tener el carácter de Cristo. Así es. Y la única manera que podemos demostrar ese carácter verdadero Es teniéndolo a a Él Él. como Señor, Y Señor. cuando el Espíritu Santo literalmente guía tu vida en Sí. toda área. Y nos gobierna en todo. Sí. Porque sin Él no podemos. No lo podemos hacer. Es falso, Edwin. Y esto, por eso comentamos esta palabra, porque la palabra, como dice, viva, es Sí. viva, eficaz. Y eso nos reta una vez más para que meditemos. Tengo En- carácter y no Sí. estemos, yo sí y no, sino que realmente tengo carácter, Sí, tengo el carácter de Cristo, no el carácter sanguíneo, el carácter de Cristo temperamento, sino refleja de lo que Cristo. es del Espíritu. Y después comenzó nuestra pastora preguntando primero, para saber una persona que tiene el carácter de Cristo, primero hay que ver quién es alguien que no tiene el carácter de Cristo. Oh. Alguien que no lo demuestra, entonces ahí como que ya todos bajamos la cabeza. Tal vez yo no caiga en esa lista, decimos nosotros, pero Dios es tan misericordioso que Él nos habla a tiempo. Así Tal es. vez fue una palabra que golpeó, porque en realidad fue una palabra que golpeó, pero ahí Él nos demuestra su amor, porque nos está diciendo, iglesia, yo quiero hacer cosas grandes con ustedes, pero necesito que tengan mi carácter, que tengan el carácter que vienen de mí. Entonces primero nos comenzó diciendo, una persona sin carácter, y nos dio el ejemplo. Pablo tuvo bastantes personas que le daban dolores de parto con todo, con el carácter. Edwin, soy bien chistoso, pero yo seriamente, yo meditaba, yo estaba ahí sentada y digo, wow, así como Pablo, ¿verdad? Sí. Muchos a nuestra pastora, ¿verdad? Le damos ahí dolores de parto con nuestro carácter que no se parece nada a Cristo. El joven en la escuela, al maestro le da Sí. dolores de parto ahí al Sí. maestro con ese carácter que nos de Cristo, la esposa, el esposo, a tu líder. Y es de pensar cuando se daba cómo es esa persona que no tiene el carácter Sí, de Cristo. que da dolores de parto. Y los que han tenido hijos saben que ese es un dolor que ni se puede describir. Entonces, tanto es lidiar con alguien sin carácter. Entonces, hay que entender a nuestros pastores, a nuestros líderes, cuando tenemos que lidiar con varias personas con diferentes caracteres. Y hay que meditar, Edwin. Esto es bien serio. Hay que meditar. Señor, ¿cómo estoy yo? Sí. ¿Cómo estoy yo? Y hay que confrontar cómo estoy yo. Así es. No mirando hacia lo demás, Sí. sino viéndose Viendo uno a mismo. nosotros mismos. Porque como estábamos diciendo, esa palabra no era para decir, era para fulano, era para nosotros. mí. Era de agarrarle, Señor, mi carácter tal vez no estaba como el tuyo, o estaba a la mitad, pero Dios no quiere la mitad, Él quiere que completamente lo reflejes a Él. Entonces, hay que saber por qué esta gente, estos Gálatas le daban dolor de parto a Pablo y por qué nosotros le damos dolor de parto a nuestros pastores y a nuestros líderes. Y primero hay que saber que eran personas de doble ánimo, personas dobles, que un día se levantaban con todo el ánimo y el fuego y el otro día, no me hablen a mí porque estoy bien acá donde estoy en la cama. Y es un autoexamen, Sí. Edwin. Las personas sin carácter
son de doble ánimo. Un día sí, un día no. Un día sonrío, un día no. Un Sí. día hablame, otro día no. Hoy quiero ir a la célula, mañana Mañana no no. voy a ir. Voy al servicio de jóvenes, pero el otro no. Para este día sí me levanto para el matutino, pero el otro Otro día no. no. Somos personas de doble ánimo. Y tal vez muchos decimos, ay, como que esa me dio directamente acá. Porque a veces digo eso, Señor, el domingo voy a estar ahí. Y pasa algo y no voy. El carácter, ahí El vimos, ¿verdad? Dolores de carácter. parto. Entonces mi pastora decía, dio varios ejemplos, ¿verdad? Tal vez de los que buscan trabajo con todo y la otra semana, ay, no, mejor prefiero quedarme acá en la casa. O, Dándole guerra al jefe, ¿verdad? Llegando tarde. sí, o decía, hoy yo siento como orar 3 horas, pero mañana, como que la cama está muy rica para orar ahorita, ¿verdad? Y tal vez los esposos que le dicen, mi amor, te prometo el cielo y la tierra, te bajo la luna, pero el otro día ni me hables, andate acá, ¿verdad? Estamos así con el doble ánimo. Entonces, es lo primero, que una persona que demuestra que no tiene el carácter de Cristo, es alguien que es doble en Doble ánimo. ánimo. Alguien que no es coherente, que no sigue en línea, que no es disciplinado en hacer las cosas. Así Que es, un día está, el otro día no está. Un día puedes confiar en él, que va a trabajar, pero el otro día no sabes dónde está. Entonces hay que preguntarlo, ¿soy alguien de doble ánimo? Es como Es usted decías al principio, algo para cuestionarlo, hacer autoexaminarse. autoexaminarnos nosotros. Entonces lo primero hay que preguntarnos ahorita, Señor, ¿soy de doble ánimo? Yo me hice esa pregunta también, Señor. Ay, como que, ay, Señor, perdóname, ¿verdad? Donde Perdóname. íbamos. Entonces primero es eso, alguien que es de doble ánimo. Y la otra pregunta que se hizo, ¿cómo se revela el carácter del ser humano? Ahí, Ahí está la Edwin, pregunta. ahí, ¿verdad? Como que ya tocamos Ahí ya más estaba fondo. tocando el fondo, Ya más tocando la heredita, profundo. la herida más, como que ahí todos, como cuando vino Manoburi, ahí todos estamos diciendo, ay, 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 como que la palabra está dando. Entonces ahí es como cuando nosotros revelamos nuestro carácter. Carácter. Ahí Si nosotros, hay si carácter hay carácter de realmente. Cristo, sí. Que no Nosotros. solo es un decir, sino es solo una persona doble, que lo demuestra un día y el otro no. Y es importante recordar y repetir esto, que si tenemos el carácter de Jesucristo no somos fluctuantes, Sí, estamos somos firmes, constante. constantes. Y como decías, perdón Edwin, la primera en las En tentaciones, las tentaciones. ¿cómo Cómo reacciona? reaccionamos a las tentaciones. Y nos dio el ejemplo de José. José demostró carácter cuando se le presentó la esposa de este egipcio. Y como decía mi pastora, no era cualquier mujer, era una mujer de buen parecer. Pero cómo José reaccionó a eso. Él decidió, no, 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 no. Yo salgo corriendo, no va a quedar acá. Demostró carácter él en medio de la tentación. Así es, Edwin. Aunque nadie lo miraba, solo eran ellos, pero él decía, no, 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 yo no voy a hacer esto. Demostró carácter de Carácter. Cristo. Y eso, eso se demuestra, muchas veces relacionamos tentación, solo lo relacionamos con el área sexual, Sí, pero las pero tentaciones en todo momento en hablar. En el hablar. Muchos nosotros somos ligeros para Sí. hablar, cuando la Biblia dice, sean ligeros para oír, Pero oír pero y lento en tardos hablar, en sí. hablar. Y nosotros ante la tentación, ay, miraste a Edwin, sí, de veras, Sí, ¿verdad? sí, Y somos sí. bien, ya nos mostramos el carácter de Cristo, porque Jesucristo no haría eso. No, no. Jesucristo no juzgaría, no criticaría, no murmurará de alguien. Detrás de la espalda de las personas, ¿viste Así esto? es. No, para nada. Y en las tentaciones, en el pleito, ¿verdad? Sí. Como a mí, como mi pastora dice, las mujeres somos pleitistas. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Mostramos el carácter de Cristo en estas áreas? Sí. Entonces, siempre cederemos a la tentación. Pero como decía, no solo es sexual, también al mentir. A veces muchos somos buenos a mentir. Muchos, eso es una mentirita blanca, no importa. No, es bueno ser sincero, ¿verdad? Ahí demostramos carácter, una persona que es sincera. Porque alguien que se sabe que es mentirosa, no se puede confiar. Esa persona no tiene carácter, no se le diga nada. O tal vez también en robo, la manera como robamos, no solo de dinero, sino también de nuestro trabajo. Robarle el tiempo en el trabajo, Así ¿verdad? es, Edwin, en la escuela, cuando el maestro sale, nadie me ve, ay, me voy a platicar, Sí. voy a ir, ¿verdad? Y Dios te Está en viendo, todo eso y todo, la también tentación. en la
fornicación, adulterio y cualquier otra manera Así es. que somos tentados. El hablar, el criticar, el juzgar las cosas. Tal vez no juzgamos con la boca, pero con los ojos estamos juzgando. Ahí está también. Así es, Demostramos carácter en eso. y ese es el primer examen. El primer ¿Cómo examen. reacciono ¿Cómo en la reacciono a las tentación? tentaciones? ¿Cómo reacciono? ¿Me quedo yo ahí, caigo en la tentación o decido pelear? No, 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 no. Salgo corriendo como salió corriendo José. No me quedo acá. Y lamentablemente muchas veces fallamos en eso, pero lo importante es, no, reconocer la tentación y seguir adelante. No, yo Y no voy a que caer Dios en nos esto. da una oportunidad para aprender y Sí, crecer. así es. Entonces el primer autoexamen es la tentación, cómo yo reacciono. En la Entonces, tentación. ¿cómo reaccionas a la tentación? Es el primero. Y es importante que nos examinemos. Sí. Ahí piensa de 1 a 10 cómo estoy, Sí. Señor. Y revisemos nuestro corazón y no nos llenemos de orgullo y dice, ay, yo estoy bien, ay, yo nunca hago Sí, eso. No, sí. porque es mentira. Es mentira. Todo. Entonces, ahorita estamos haciendo el autoexamen. ¿Cómo se revela el carácter humano? No el carácter humano. Demostrando que tenemos carácter humano. Entonces, el primero es eso. ¿Cómo reaccionamos contra la tentación? Lo otro era, hermana, ¿cómo? En las pruebas y adversidades. Ahí sí creo que nadie dijo, ay, yo no, ¿verdad? Ahí, pues yo, Edwin, ¿verdad? Ahí estamos. Sí, todo ahí. La palabra era todo para mí, porque Porque- ahí yo estaba sentada y me examinaba, digo, Señor, y pedía perdón, Señor, Sí. perdóname, Señor. Porque cuando viene una adversidad fuerte, lo primero que hacemos no decimos, Señor, levanto mis manos y te alabo, gracias por esto. No decimos, ay, es otra vez yo, ¿por qué solo a mí las cosas? No estamos demostrando carácter ahí. Entonces, ¿cómo reaccionamos a las pruebas y las adversidades? Y nos dio el ejemplo de Job. A este Job le pasó de todo. Se le murió se le murió los hijos, se le murió todo, Las perdieron, solo la esposa finanzas, se le todo. quedó. Pero ¿cómo él reaccionó en eso? Se le iba todo, pero él nunca cuestionó a Dios Así es. y nunca perdió su fe en Dios. Mantuvo la Sí, integridad. aunque la esposa vino y le dijo, maldice a Dios y muere Maldice. ya. Él dijo, no lo voy a hacer. Hasta el final como que demostró un poco, pero rápidamente reconoció, no, ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? Así es. Entonces Job nos da el ejemplo en cómo reaccionar adelante a las pérdidas, cuando él lo perdió todo. Entonces, los momentos difíciles serán un pretexto para altercer contra Dios y dejar el camino. Porque es fácil. Es fácil No. decir, me voy. Me voy. O es decimos, muy difícil. Sí, en el mundo las cosas eran mejores. Es algo en cual muchos nos jactamos. Sí. Nos recordamos el tiempo cuando Del estábamos en pasado. Egipto diciendo, es que era mejor ahí. Ahora que estoy en los caminos de Dios, voy en lucha, prueba en prueba, como que mejor no me voy. No, ahí demostramos el carácter. Entonces, ahí está la pregunta, ¿cómo reaccionamos nosotros en medio de las circunstancias? Yo me dije, ay. Y a veces no digo, Señor, te alabo, Señor, ¿por qué me pasa esto? Decimos, ¿no? Entonces, el autoexamen está ahí. Otra vez. Pero la palabra dio, pero a la vez, como decimos, demostró su misericordia a Dios. Misericordia y su amor. Y su amor, porque Edwin. nos está diciendo, mira, te la estoy dando la palabra, porque quiero lo mejor para ti. Así. Quiero que tengas mi carácter. Entonces nos da, pero a la vez nos da con amor. Y nos dice, Así mira, te estoy diciendo eso porque te amo y porque quiero lo mejor para ti. Y quiero que tengas mi carácter, reflejes a mi hijo en todo momento. Sí, y Edwin, y estos son días que vamos a necesitar, los días que vienen, tener el Así carácter es. de Cristo, porque sin carácter, a la primera, cuando ya se está tomando la persecución, nos vamos a ir huyendo, Ajá. en vez de quedarnos firmes en Firmes Cristo y Jesús. constantes en lo Y que es que es. es la misericordia, como decía Sí. Edwin, de Jesús. Nos está demostrando para estos tiempos que estamos Así entrando. es. La otra manera en cómo nos podemos probar, y esta es la que creo que toda la iglesia se quedó callada, porque no nos gusta. Te voy a hablar un poco calladito para que es cómo nosotros reaccionamos ante la corrección o la represión. A nosotros no nos gusta que nos regañe. Nosotros Nadie. decimos, a mí nadie me va a hablar así. Yo hago lo que yo hago porque Así es. yo soy así. Pero no, demostramos carácter de Cristo a cómo nosotros reaccionamos a la reprensión y a la corrección que Dios nos da a nosotros. Y nos dio el ejemplo del rey Usías. Usías, perdón, sí, cómo él reaccionó al castigo.
comenzó a renegar y le dio la enfermedad, le dio la La lepra. lepra. Sí, solo por... Porque lo corrigieron por estar haciendo. Y muchas veces cuando nos corrigen, no nos corrigen para mal, para nuestro Es bien. para Pero nuestro ahí bien. mostramos el carácter, ¿verdad? Carnal, Sí, carnal. no, a mí nadie me habla así. Sí. Ay, es por eso que Pablo tenía dolores de parto por los Sí. Gálatas y mi pastora. Gracias, Sí. mi pastora. Porque, Gracias por su amor, ¿verdad? sí, porque muchas veces hay que corregir a una persona. Así es. Y los padres, los Ah, sí. pastores, los líderes, siempre con amor, Que ¿verdad? sí. No te corrigen como allá afuera, Sí. que el policía te corrige severamente, Sí. pero los pastores con Lo hacemos amor por amor vienen. y porque queremos el mejor. Por queremos ejemplo, el nuestra bien. pastora chiquita, ¿verdad? Sí. Chiquito, y viene con tanto amor y dulzura, y uno en su carnalidad, en su no, ay, yo no. nadie, y ahí no estamos mostrando mostrando el el carácter carácter. de Cristo. Y venimos ahí, levantamos manos, Cristo, yo te amo, yo quiero ser más como tú. Y no Y demostramos. eso es otro autoexamen Sí. que nos tenemos que hacer. A ¿Cómo? pedirle perdón a nuestros pastores. Así es, donde cómo reaccionamos a la corrección. Entonces nos dio el ejemplo de Usías, cómo él reaccionó y se enfermó. Pero también nos dio el ejemplo de alguien que sí aceptó la corrección y la reprensión. Y vimos a Moisés. Moisés. Cuando vino su suegro a regañarlo, decirlo, muchacho, te vas a morir con tanto trabajo, poner a otras personas. Moisés no dijo, no, a mí no me hables, yo soy el líder, Yo un soy- gran y, líder. y era un gran Sí, líder, era un sí. líder. ¿Verdad? Pero que no, tenía muchos. pero no se adaptó a eso diciendo, sino simplemente, como, ¿sabes qué, suegro? Como que tiene razón, lo voy a hacer. Y miramos la bendición que tuvo, pudo Así es. descansar, pudo recibir más de Dios, porque siguió Así la es. corrección, esa reprensión que le dio. Eso, y no solo lo aceptó, porque una cosa es aceptar la corrección, pero es ponerla en práctica, Señor. Así Ok. es. ¿Lo acepto, pastora? Porque muchas veces decimos, sí, lo acepto, pero vamos y ¿qué hacemos? Hacemos lo contrario, vamos heridos, enojados Ajá. y, a mí, ¿por qué ella me tiene que decir quién es ella? Y no Sí. es así, ¿verdad, Sí, Edwin? pero como te estaba diciendo, muchas veces aceptamos, oh sí, pastor, acepto que hice mal. Pero que vamos y hacemos lo mismo otra vez. Donde no solo es de aceptarlo, Porque no sino de poner en práctica lo que Así se nos es. dijo en la corrección y la reprensión. Así es. Y hay que saber eso, cuando alguien te reprende o cuando alguien te corrige, es por tu bien, no porque quieren hacerte daño, es porque te aman. Entonces cuando mi pastora se acerca, acéptalo con amor, demostremos el carácter de Cristo ahí haciéndolo. Y ahí dimos a otra pregunta después, ¿por qué uno aceptó y el otro no? ¿Por qué Usías no aceptó la corrección y Moisés sí aceptó? Y la diferencia simplemente era debido al carácter. El carácter. Era el carácter. La palabra de Dios dice de que Moisés era el hombre más humilde entre todos, ¿verdad? Era alguien humilde que aceptó la reprensión y reflejaba el carácter de Y Cristo. la reflejaba en todas maneras en el liderazgo. Sí. Y dice que hasta su rostro resplandecía. Así es, Porque él aceptó la corrección. Porque muchas veces nosotros vemos a la persona de menos. ¿Quién es este? ¿Quién es esta? Es un siervo de Dios, es hijo de Dios. Así es. Tus padres, que cuando nos corrigen los padres, ¿verdad? Es la autoridad puesta por Dios. Sí. Y cuando nosotros aceptamos esas correcciones, mostramos el carácter de Cristo El que está en carácter de Cristo. nosotros. Entonces, ¿por qué Usías no aceptó? Y puede ser por qué muchos de nosotros no aceptamos la corrección. Es porque tal vez no aceptamos la autoridad, como Usías lo hizo, se enojan y no aceptan el consejo. Muchos dicen, es que yo soy así, nadie me va a cambiar, yo así nací y así voy a quedar. No me pueden cambiar, nadie me tiene nada que decir. Nos creemos el papá o la mamá de Tarzán, decimos que nadie me va a hacer eso. Y eso es orgullo, Sí. orgullo. Y por ese orgullo muchas personas van de trabajo a trabajo. Es que mi jefe no me va a hablar así. Yo mejor me voy a otro trabajo. O vamos de iglesia a iglesia. No, como que no. A mí no me va a estar regañando. Y me voy a otra iglesia a dar guerra otra vez allá. A causarle dolores de parto al otro pastor. A otros. Entonces vamos así en iglesia y ahí vemos personas que son de doble ánimo. Doble ánimo.
no son persistentes, se enojan. Pero en cambio, y la razón es porque no tienen a Cristo en su corazón. Así es. Y sin Cristo no podemos hacerlo. No se puede. Tú puedes tratar, es frustrante hacerlo en las fuerzas propias. Sí. Es el Señor que nos da las fuerzas, es Él que desarrolla el carácter en nosotros. Él nos hace la invitación, ¿quieres? Tú aceptas y Él va desarrollando, pero uno tiene que decidir, ¿verdad? Es uno que decide, sí, Señor, sí quiero, y uno es que toma la decisión. Así es. De vencer ante las tentaciones, de vencer en la corrección y decir, quiero hacer como el Señor. Porque hay que ser humilde, así como Moisés lo hizo. Porque en cambio, alguien que tiene el carácter de Cristo o que tiene a Cristo en su corazón, cuando son corregidos, tienen la humildad suficiente para decir, hice mal y estoy dispuesto a mejorar. Y estoy dispuesto a aceptar las consecuencias, el corrijo porque quiero hacerlo mejor y quiero seguir adelante. Acepta la reprensión, la enseñanza o la disciplina, sin importar cuán grande es. No se jacta su posición. Dice, Señor, reconozco que hice mal. Y no solo lo reconozco, sino acepto las consecuencias, acepto todo, porque quiero seguir adelante demostrando tu amor, demostrando tu carácter. Así como Moisés lo hizo, escuchó el consejo de su suegro y hizo lo que tuvo que hacer y tuvo la bendición de Dios en todo. ¿Verdad? Y después de haber analizado eso, si tengo yo el carácter, cómo yo reacciono a estas cosas, por qué no acepto yo la corrección y todo eso. Ahí podemos ver, ¿aceptas tú la corrección cuando te hablan? ¿Estás demostrando el carácter? Entonces ahí la palabra, nuestra pastora nos dijo por medio de la palabra, cómo podemos identificar si tenemos el carácter humano o el carácter de Cristo. Y después está la otra pregunta, ¿cómo se forma el carácter de Cristo? Porque Él no solo nos va a decir, tienen que tener mi carácter. Él nos va a decir, pero ahora te voy a decir cómo formar mi carácter. Él nos está dando mira qué fácil nos pone Dios las cosas. Te voy a demostrar cómo formar mi carácter en tu vida. No hay excusa, Edwin. No hay tenemos excusa para nada. Y solo debemos obedecer. Es el amor de Cristo manifestándose a nosotros. Así es. Entonces, lo más importante para todo creyente, para todo cristiano, es desarrollar el carácter de Cristo. Eso debe ser lo de más importancia para nosotros, porque es lo único que nosotros nos vamos a llevar a la vida eterna. Sí, Edwin, y eso hay que derivar fortalezas, ¿verdad? Porque mientras más va creciendo uno físicamente, y muchas veces creemos que espiritualmente, porque digo creemos, Edwin, porque si no estamos desarrollando el carácter y muchos pensamos, yo ya llegué, yo ya estoy bien, yo ya no necesito congregarme, a esa palabra ya me la sé, yo no necesito nada. Y nos quedamos ahí estancados. Y como dice esto, ¿verdad? Lo más importante en la vida cristiana es desarrollar el carácter. Por eso Pablo decía, hasta que lleguemos a la estatura completa. Y cuando llegaremos Jesús, hasta que seamos glorificados. Es que es algo continuo. No puede decir, yo ya. Sí. No, es algo de todos los días. Todos los días, todo nuestro trayecto que tengamos acá en la tierra es algo que hay que ir formando nuestro carácter, porque siempre va a haber algo en nosotros que necesitamos trabajar. Así es. Siempre hay algo. Entonces no podemos decir, no, yo ya llegué a todo, ya tengo yo el carácter. No, es un proceso, lo vamos desarrollando hasta que estemos. Por eso me gustó esta palabra, Edwin, que es un desarrollo. Así es. Es un desarrollo de continuo creciendo. Así es. Y como decía mi pastor, es lo único que nos vamos a llevar. Entonces Dios quiere formar nuestro carácter, el carácter de Cristo. Quiere hacernos que, en otras palabras, reflejemos a Cristo. Eso es lo que quiere, que reflejemos a Cristo por medio de nuestro carácter, de nuestra manera de ser, cómo reaccionamos en todo. Pero no solo depende de nosotros, porque no solo depende de Dios, perdón, también depende de nosotros. Es un trabajo de que Dios lo hace, pero como tú decías anteriormente, es algo que nosotros tenemos que desear hacer. Así es, Edwin. Porque es fácil, Dios quiere formarlo y nos va a ayudar. Porque, perdón, Edwin, muchos oramos, Dios, hace la obra en mí, hacelo. No, eso es un trabajo de Pero ¿qué estás haciendo equipo. tú? ¿Verdad? Es un equipo. Entonces Dios te va a ayudar,
pero tú tienes que poner tu parte. Así Tú tienes es. que estar dispuesto a sacrificar la La carne. carnita, ¿verdad? que muchas veces dice la palabra de Dios, el espíritu está dispuesto, Pero la pero la carne está carne es contra. débil, ¿verdad? Así es. Entonces, es un trabajo entre Dios y nosotros. Donde Dios nos da la fuerza, nos da la habilidad. Y es importante, Edwin, recordar que sí se puede, Así que es. sí se puede. Por eso Dios nos ha regalado. Jesucristo dice que es el don de Dios, es Así el es. regalo de Dios tener Espíritu Santo en nosotros. En nosotros. Como muchos decimos, ay, yo quisiera vivir, yo quería vivir en esos tiempos que Jesús caminaba. Pero si tenemos a Lo Jesús tenemos ahora, dentro, el Espíritu Santo en dentro, nosotros, en es cierto. nosotros guiándonos, y es que sí podemos, Edwin, sí podemos. Así es, y se puede porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Entonces es un trabajo entre los dos, lo único es de permitirlo que lo haga y nosotros poner el esfuerzo. Así es. Y saber que es un proceso continuo de día a día. Así es, Todos los Señor. días, despertarme, Señor, forma mi carácter. Fórmame así como el alfarero, que somos, perdón, barro en la mano del alfarero. Porque cuando el alfarero está haciendo una jarra, lo arregla, tal vez hay una imperfección y lo hace, ¿verdad? Sí. Pero es un proceso. Y es él que tiene el control. Así es es. el alfarero que tiene el Así control, es. ¿verdad? No, el varón no le puede decir al alfarero, Así es. no, yo no quiero así somos muchos berinchudos. Le queremos decir al Señor, no, yo no quiero a lo eso. mejor a mi manera, Cualquiera ¿no? cosa, pero no me pongas Sí. eso. Y no, eso no está desarrollando el carácter Así de es. Cristo en nosotros. Entonces, hay que saber que somos barro en las manos del alfarero. Él es el que nos va a formar. Entonces, ¿cómo Dios forma nuestro carácter? Lo primero es, tenemos que desarrollar un carácter maduro. Necesitamos ser disciplinados. Alguien que es maduro es disciplinado en toda área. ¿Y qué es disciplina? Desechar los hábitos y establecer nuevos. Los malos hábitos, Los malos hábitos. que tenemos. Los hábitos que nos apartan de Dios, las Así cositas es. que nos tintan nuestro carácter, que nos roba tener el carácter de Cristo. Entonces, disciplinado. Demostrar el carácter maduro es alguien disciplinado que dice, no, esto me hace mal, voy a hacer lo otro. Así Voy a es. cambiar mis hábitos por algo que me ayuda a ser mejor. Alguien que demuestra madurez, es alguien responsable. Responsabilidad en la decisión y en mi tarea. Y eso nos lleva a la prédica, ¿verdad? De la integridad, Así es. de la integridad, la responsabilidad. Sí. Va todo, ¿verdad? Todo. El Señor nos está dando todo. Nos va amado. todo conectado, Sí, la palabra va así es. conectado. Entonces, responsabilidad. Entonces, ahí nos está diciendo, primero, tener disciplina, ser responsable, ser persistente. Porque alguien que no es persistente es de doble ánimo. Porque la primera tentación, ¿verdad? Sí. Ya me di. Sí. Es alguien persistente. Ser persistente. Seguir adelante. Y si caíste, pues sacúdete, levántate, Señor. Caí, pero ser persistente y seguir adelante. No es que te vas a quedar ahí, porque muchas veces con la primera caída decimos, mejor me quedo yo acá. Es difícil el camino. No. En las pruebas. En la prueba. Sí. Levántate, sacúdete y sigue. Sé persistente Hasta día el fin. a día hasta el final. Entonces, persistente. Ahí, Paciente, Edwin, ahí. como que costó decir eso un poco. Paciente. Hay que ser paciente. Hay que saber que el proceso toma tiempo. Muchas veces nosotros queremos las cosas al momento. Al A tiro. 1, 2, 3. Lo quiero ahorita. Microondas. Pero ese no es carácter. Eso Sí. no es tener el carácter No. de Cristo. Es un proceso que toma tiempo. Tener paciencia de que Él está haciendo la obra, que nos está formando. Y lo más importante, hay que tener convicción. Estar decidido a lograrlo sin dudar. Señor, cueste que me cueste, pero voy a tener tu carácter. Y estos son días que tenemos que tener convicción, certeza que la palabra es la máxima autoridad. Así es. Son días en que uno tiene que decidir tener el carácter de Cristo. Así es. Con convicción. Esto es importante. Ser alguien de carácter es alguien con convicción basada en la palabra, En la palabra de Dios. de Dios. Que se agarra y se afirma en la palabra de Dios. Especialmente estos días en las escuelas, los jóvenes Así son es. tentados fuertemente
Sí, Y todos, por las redes sociales, la tentación están a mano, Edwin. sí, La pornografía, todo, sí. la violencia. Y hay que tener esa convicción. Convicción, estar firme en ¿Qué lo que dice estamos. la palabra de Dios? Sí. ¿Qué dice la palabra de Sí, Dios? porque alguien que no tiene convicción se deja mover No fácilmente en el puedes tener ambiente. carácter Así sin es, sin convicción. convicción. Por eso eso es mano a mano con el Espíritu Santo. Sí. Mano a mano con la palabra de Dios. Así, agarrarnos a Sí. eso. Entonces, estamos viendo cómo se forma el carácter de un cristiano. Y el primero se desarrolla el carácter maduro. Y vimos lo que cae bajo el carácter. Sí. Alguien disciplinado, alguien responsable, alguien persistente, alguien paciente y alguien Con firme, convicción. con convicción, alguien firme, decidido a lograrlo. Así Venga lo es. que venga, me vengan con mentiras, no, yo estoy convencido en lo es. que yo creo, en lo que yo estoy A mí parado. estos días, Edwin, he estado mucho meditando, ¿verdad? Porque no es fácil Sí. ahorita. Los jóvenes sufren muchas tentaciones Sí. en la escuela y lo repito y lo repito, hay que tener convicción, el sí. carácter de Cristo. Así es. Entonces, lo segundo, cómo se forma el carácter de Cristo. Los pensamientos rectos. Como nos decía el invitado especial que nos predicó el viernes, el que piensa cosas buenas, hace cosas buenas. El que piensa cosas malas, hará el mal. Entonces, Si tus pensamientos pensamientos son rectos son esencial para cultivar el carácter de Cristo. Pensar bien, pensar cosas buenas, cosas agradables, cosas que Como vienen dice de la Dios. palabra, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, todo lo Sí. justo, En todo esto lo de pensamos. buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensar, en esto pensar. Eso muestra el carácter de Sí, Cristo. porque si dejamos que nuestra mente fluya y corra en todo, ¿cómo vamos a formar el carácter si de nuestra Cristo. mente está llena? Por eso nos De dice, renueva nuestros pensamientos. Es lo más importante, entonces los pensamientos rectos. Y la otra cosa, las pequeñas cosas de la vida forman nuestro carácter. Cosas pequeñas. Las pequeñas actos benignos que hacemos nosotros. Las cosas buenas, las cosas que demuestran el amor de Dios, que demuestra, y yo lo decía, demuestra el fruto del Espíritu en todo, ¿no? Las cosas benignas. Y por eso eso es, como decía Edwin, es algo continuo. Sí. Nunca podemos pensar, yo ya llegué a la madurez, yo soy maduro suficiente, yo ya tengo el carácter de Cristo. No. No. Es así, es cada día, como Así estábamos diciendo es. anteriormente, siempre hay algo en que trabajar en nosotros, siempre Sí. hay algo, porque la perfección la vamos a llegar hasta que estemos en la Así eternidad, es. a que estemos con Él. Y muchas veces nosotros nos fiamos solo en lo grande y como tú decías, es en todo. En todo. En todo, hasta en lo pequeñito Sí. se va formando el carácter de Cristo. En los ¿verdad? detalles Si hay pequeños. una reunión, nos dijeron a las 6. Yo a las 6 voy a estar. Ahí voy a estar antes de las 6. Así, Sí. en esos detalles formamos el carácter de Cristo. En la prudencia, siendo prudente, Así ¿verdad? es. No hablar lo que no hay que hablar, si nos dicen algo, guardar silencio, Así esperar, llegar Wow. a tiempo, ¿verdad? No llegar cuando el culto ya está a la mitad del servicio, Hay tanto ¿verdad? que aprender, O conectarnos al matutino cuando ya están haciendo la última oración. En las cosas pequeñas, en las Así cosas es. benignas, ¿verdad? En el trabajo, en la escuela, en la iglesia, lo que realizamos día a día. Ahí demostramos el carácter, ahí son formadas nuestro carácter de Cristo. La otra manera en cómo se forma nuestro carácter es con la obediencia y la autodominio. La obediencia a Cristo, la obediencia a la palabra, la obediencia a nuestros pastores y a nuestros líderes. Esto nos ayuda a formar el carácter. Así es. Porque Jesús era alguien obediente, Él obedecía lo que el Padre le decía. Y así nosotros tenemos que obedecer. Muchas veces nos cuesta obedecer a nosotros, pero ahí demostramos el carácter. Y ejercer el dominio propio que nos da Dios, porque no es nuestro, es un regalo del Espíritu Santo, es el don de Él, es quien Él y manifestándose en nosotros. Así es. Donde obediencia y autodominio, dominio propio. Uno de los frutos, como Cristo tenía, dominio propio,
así como José lo tuvo, el dominio propio para no caer en la Así tentación. es, sí. Y también otra manera en cómo Dios, que es lo que Dios usa para formar nuestro carácter, y es del lugar donde todos estamos, nuestros En hogares, el lugar. en nuestras casas. Ahí donde no nos ve el pastor, donde no nos ve el líder, donde no nos ve el hermano de la iglesia. Ahí es donde nuestro carácter es formado. Cómo yo trato a mi esposa, cómo yo trato a Así mis es. hijos, cómo yo trato a mi mamá, a mi papá, cómo yo reacciono cuando me dicen anda a lavar los trastes o anda a meter la ropa. ¿Cómo reaccionamos ahí? Ahí nuestro carácter es probado y formado, porque en la iglesia, como hemos dicho, es fácil porque nos ven todos, pero en la casa donde nadie nos Sí. ve, ahí es Y donde es él ahí forma. donde de verdad el varón es la cabeza que Así Dios ha es. puesto en el hogar. Y tiene un rol bien importante de ser ejemplo, de ser testimonio para que sus hijos puedan ver a Cristo en él. Así es. Y porque muchas veces para ser ejemplo, ¿verdad? Porque como tú decías al comienzo, Edwin, muchos quieren hacer como papá, muchos quieren hacer como mamá, Sí. y todo lo que hacemos está fluyendo hasta los A hijos, los ¿verdad? hijos, sí. Y lo que nosotros le demos de ejemplo, eso es lo que Es lo que vamos ellos a van a ver, hacer. el fruto que van Así a hacer es. de ellos también. Entonces, Es que si le estamos dando el ejemplo de tener el carácter Carácter. de Cristo, ellos van a querer ser imitadores de Así Cristo es. porque lo vieron de ti. Es que es importante. Entonces, padres, una gran responsabilidad Responsabilidad. tenemos, no soy padre todavía, pero Pero- tenemos, cuando me toque, tenemos una responsabilidad de crear a niños y niñas que poseen salud, mente fuerte y un carácter similar a Cristo, Cristo similar a Jesús. Cristo, como Cristo Cristo, como Él Jesús. quiere que seamos. Y también nosotros, como maestros, como líderes, como amistades, cooperamos en la formación del carácter de un Así niño, es. pero el trabajo principal es del Padre. Por eso es importante que a donde vayamos mostremos el Así carácter es. de Cristo, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero la gente nos mira. Por eso cuando los corintios le pedían carta a Pablo, dice, vosotros sois la carta, vuestro testimonio. ¿Por qué Sí. tenéis necesidad de cartas si vuestro testimonio es vuestras cartas escritas y leídas por todas? Así es. Así es, Edwin. Y si tenemos el carácter de Cristo, eso da mucho de hablar. Eso da mucho de hablar. Sí, damos un buen testimonio Así a es. todas las cosas. Entonces, tal vez muchos de nosotros estamos pensando, pero hermana Mónica, hermano Edwin, pastora que predicó, es algo imposible tener carácter de Cristo. ¿Cómo es posible que yo, cuando se me venga el gran problema, voy a alabar? ¿Cómo es posible que cuando esté la dificultad de la tentación Así. voy a poder hacerlo? ¿Cómo yo voy a poder aceptar la corrección siendo como soy? Pero no hay para Dios la palabra imposible Él no la usa, no la Así es. es. Para Él nada es imposible. Hoy la palabra nos quiere decir en esta tarde, noche o día que estás escuchando que para Dios no hay nada imposible. Sí, Él no quiere, para Él no hay nada imposible. Lo único que hay que tener es un corazón dispuesto para ser transformado y tomado en Cristo Jesús. Ante Él de nosotros de tomar la decisión si quiero tener ese desarrollo. Sí, Edwin, y es ahí donde viene el reto. Yo tengo que decidir, Sí, Señor, necesito ser como tú. sí. Es uno toma la decisión. El Señor está dispuesto y otra vez te decimos, Él nos ha dado el mayor, al gran Espíritu Santo, para en ayuda. nosotros, para que Él nos ayude, para que Él nos guíe, y es tomar la decisión. De tomar la decisión y decir, Señor, Sí quiero. no quiero mi carácter, no quiero mi carácter humano, mi carácter de la carne. Quiero ser como tú. Así es. Forma mi carácter. Quiero ser ese barro en las manos del alfarero que sos tú, Señor. Fórmame. Por ejemplo, muchos de nosotros tomaron la decisión de venir a la iglesia el domingo. Tomaste la decisión y con esa decisión estás colaborando para la formación de tu carácter. Tomaste la decisión ahorita de escuchar esta palabra, esta reflexión de la palabra. Estás demostrando el carácter de Cristo. Al levantarte todos los días, aunque la cama esté rica,
pero por lo menos te levantas, oras 2 minutos, 3 minutos, pero estás demostrando el deseo de desarrollar, porque tal vez oraste 2 minutos, pero si seguís persistente, vas a orar 2 horas, ¿verdad? Y Así así. es. Y la palabra, tal vez hoy leíste solo un capítulo, pero si te mantienes ahí esforzándote, desarrollando, siendo persistente, vas a leer 5 o 10 capítulos al día, ¿verdad? Entonces es algo continuo. Entonces, cuando tomas la decisión tú, que la decisión es tuya, Dios está dispuesto, te dio el Espíritu Santo, como se está diciendo, la decisión es nuestra, de Así es. tomarla. Cada decisión que tomemos es un granito a nuestro desarrollo, es un granito a Paso. nuestro tener el carácter. Entonces, en nuestro hogar, si decides no pelear y ser ejemplo, estás formando el carácter de Cristo en ti. Así es. Si tu mamá te dice algo que no te gustó, tú vas a... "Uf, me quedo calladito, Calladito. me quedo calladito. Tu mamá te mandó a lavar los trastes. Hacelo. Lo voy a hacer, lo voy a lavar, lo voy a hacer bien. Mi mamá me mandó a cocinar, pues lo voy a hacer ahí en nuestra casa. Al tomar la decisión de guardar silencio, al tomar la decisión de ser obedientes, estamos dando nuestro granito al desarrollo de nuestro carácter. En nuestro trabajo, si decimos ser honestos, a no robarle el tiempo al jefe, porque no se le robar el lápiz o el papel, sino robar el tiempo. Si dicen que la hora de entrada es a las 8, tú no vas a llegar allá a las 8:05 o a las 8:30 o como somos nosotros. Ah, pues ya estoy tarde, mejor voy por unos tacos y llego tarde, pero no llego con hambre, decimos. No, no, en el trabajo, ser honesto, ahí estamos formando el carácter de Cristo. En las influencias que tenemos, es decir, dejar las malas influencias. Ahí estamos tomando otro pasito para formar el carácter de Cristo. ¿Qué otra cosa? Cuando decides orar y leer la Biblia, como estábamos diciendo anteriormente, ahí estás demostrando cómo tener, por como decía, dar ese granito al desarrollo de tu carácter. Entonces, qué maravilloso es Dios que nos dice, aquí te doy todo lo clave. Todo. Tan fácil lo tienes. Yo te doy al Espíritu Santo para ayudarte. Solo es de ti tomar la decisión. Y es una decisión que tomas en lo diario, en las cosas pequeñas. Ahí tú formas tu carácter. No solo en lo grande, sino en lo pequeño. Entonces ahí Dios está formando nuestro carácter. Pero hay una mala noticia. Eso no se puede hacer si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Sin Él no somos nada y no podemos hacer nada. Tal vez lo podemos intentar con nuestras propias fuerzas, pero no va a llegar a nada. Es Va a llegar a tocar el frustrante, Edwin, fondo. es Nos frustramos frustrante. sin Él. Sí. Vamos a dar a fondo. Pero si tenemos a Cristo con nosotros, lo vamos a poder Es hacer. posible, Es posible con Él. Entonces, en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, te queremos dar esa invitación. Y qué tan fácil Él nos pone, que Él nos dice en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él nos quiere perdonar a nosotros. Él quiere entrar a tu corazón para formar tu carácter, perdonar tus pecados primero, pero formar tu carácter. Entonces vamos a hacer 2 oraciones en este día. La primera va a ser de arrepentimiento, abrir nuestro corazón a Cristo Jesús, y la otra oración va a ser para que nos pongamos en las manos del alfarero, Así es. que quitemos nuestro ego, quitemos nuestro yo y dejemos que nos forme Él. Pero como usted decía, el barro no le dice al alfarero, yo quiero ser una taza, cuando el alfarero está haciendo otra cosa, ¿no? Sí. Es eso. Entonces vamos a hacer la oración primero, ahí donde estás. Simplemente es de creer en Él. Decirle, Señor, te quiero como mi Salvador, pero también como mi Señor. Entonces, te invito a que cierres tus ojos y repitas esta oración después de mí. Padre que estás en los cielos, hoy estoy delante de ti. He escuchado tu palabra y sé de que sin ti no puedo hacer nada. Y por eso hoy vengo delante de tu trono de la gracia a pedirte perdón por mis pecados, por todo lo que he cometido a contra de ti. Pero hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a caminar este camino contigo, Padre, formando mi carácter. Ayúdame, Padre Santo, a mantenerme firme y constante para algún día llegar y disfrutar contigo de la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y teniendo a Cristo ahora en nuestro corazón, ahora es de decirle, Señor, soy el barro en la mano del alfarero.
Santa hermana Mónica. Ahí donde nos ves, vamos a orar. Padre precioso, una vez más, Señor, te damos gracias que podemos acercarnos al trono de tu gracia, Señor, para hallar, Señor, el oportuno socorro. Padre, tú conoces el corazón, Señor, de cada uno de nosotros. Y hay corazones, Señor, que están gimiendo, Señor, que están al borde, Señor, de tirar la toalla y dicen, Señor, necesito ser como tú. Padre precioso, tú dices, Señor, que un corazón contrito y humillado tú no rechazas. En estos momentos, Señor, venimos diciendo, tú eres el alfarero. Rendimos ante tus pies, Señor, todo orgullo, Señor, que nos han mantenido, Señor, controlando nuestra vida, Señor, llevando una vida, Señor, guiada por nuestras emociones, guiada por el egocentrismo, Señor, donde nosotros ocupábamos el trono, Señor, y hacíamos la cosa a nuestra manera. En estos momentos, Señor, renunciamos, Señor, a todo temperamento, Señor, que ha tomado control de nuestra actitud, de nuestras emociones, Padre precioso. Y en estos momentos, Señor, nos rendimos ante ti, Espíritu Santo. Tú que eres el sello de nuestras vidas para el día de nuestra redención. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y cada uno te decimos, Señor, quiero ser más como tú, quiero parecerme como tú, quiero desarrollar el fruto del Espíritu Santo en toda mi vida. Te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tú nos hablas a tiempo, Señor, para alinear nuestras vidas y ser más como tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y amén. Entonces la pregunta es esa: ¿cuántos quieren resucitar el carácter de Cristo? Amén. Amén. Donde tenemos la clave en las cosas pequeñas, en los detalles pequeños, en los actos benignos, en nuestros hogares, nuestro trabajo, en todo, formamos nuestro carácter. Solo de decir, Señor, estoy dispuesto. Y el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, iglesia, formemos nuestro carácter. Él quiere que nos parezcamos a Él. De Cristo. El carácter de Cristo. Entonces, no mi carácter, no mi temperamento. Nada de que es que yo soy sanguíneo, es que yo soy así, es que yo soy allá. No se trata de eso. Entonces, hermanos, si fue bendecido con esta palabra, si tienes algo en qué decir de la palabra, te invito a que ahí en los comentarios dejes tus opiniones, deje tu comentario, deje cómo fuiste tocado con la palabra. Y así, hermana, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto. Es un privilegio. ¿Verdad? Discutir la palabra. Entonces, los invitamos a que compartan este video ahí en YouTube, en Facebook. Mándaselo a un hermano que puede ser bendecido. Y así, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Comentarios de la Prédica, donde Dios los bendiga.